Hablaremos hoy de Gian Lorenzo Bernini, un arquitecto, escultor, pintor, nada más. ¿Qué más querés? Suficiente. Ya, porque la gente se quedó, yo dejé de decir pintor y la gente se quedó así como esperando que el tipo fuera, además, músico, cantor, ebanista, carpintero, herrero, sastre, barbero, domador, puro artesano y a veces por ser humano hiciera de curandero. Llegó a servir a 8 papas, son muchos. Nació en 1598 y era napolitano. Su padre Pietro también era escultor y fue el maestro de nuestro Gian Lorenzo Bernini. Ya vamos a ver quién es Bernini y qué cosas hizo. Bernini llegó a Roma a los 7 años y a los 22 se ganó el favor del cardenal Barberini, que luego sería el Papa Urbano VIII. Parece que Barberini lo vio un día laburar en la escultura de El rapto de Proserpina. Proserpina que fue raptada por el príncipe del infierno para llevársela allí a vivir. Ahora, está bien que a una la rapten, pero que la lleven al infierno ya es demasiado. En esa obra estaba trabajando el joven Bernini cuando el cardenal Barberini lo vio. Inmediatamente después Barberini se convirtió en el mecenas de Bernini, empezó a bancar. Cuando Barberini fue nombrado papa, hay que tener suerte también, tenés un mecenas y encima lo nombran papa, convirtió a su artista preferido en un verdadero príncipe del Vaticano, pero no en un verdadero príncipe del Vaticano de un modo metafórico, sino de un modo real. Tan cercano fue el trato entre Bernini y el Papa Urbano que hasta se rompieron algunos protocolos. Parece que Bernini tenía libre acceso a las habitaciones del Papa y morfaba con él todos los días. Cuando Bernini, después de cenar, acompañaba a Urbano a sus aposentos para que se fuera a polillar, se encargaba de cerrarle las cortinas y de batirle a los demás servidores que la jornada del pontífice era finita. La verdad es que el mecenazgo de Urbano tenía sus razones, ¿no? El Papa Urbano había llegado al papado con proyectos de embellecimiento de Roma. Él mismo decía que por eso había elegido llamarse Urbano, por sus proyectos y sueños urbanísticos. Quería hacer de Roma el sitio donde todos pudieran ver la apoteosis de la fe católica. Por esos tiempos la cristiandad estaba muy desgarrada por la disidencia religiosa y Urbano confiaba en la pronta y definitiva derrota de las naciones heréticas, decía él. Quería entonces que la sede vaticana se mostrara triunfal y deslumbrante. En una palabra, quería hacer edificios nuevos, todas esas cosas. Y Bernini había convencido a Urbano con sus obras y con su teoría, una teoría opuesta a la que ayer contamos que profesaba Adolf Franz Loos, aquel arquitecto checo que odiaba los adornos. Pues Urbano creía que la escultura, Bernini, Urbano creía en Bernini, y Bernini creía que la escultura debía unirse a la arquitectura. Es decir, estaba a favor de los adornos. Incluso pensaba, seguramente, que primero era el adorno y atrás del adorno la casa como dependencia de la estatua. Debía destruirse, decía Bernini, el aislamiento que separaba las obras de arte como objetos en sí, y debían agregarse estas obras al contexto edilicio. Es decir, que los edificios y las estatuas debían formar un todo artístico. Pero acá estoy de acuerdo en lo que viene ahora. Bernini decía que la arquitectura debía conseguir que la gente amara su lugar. Repito, la arquitectura debe conseguir, decía Bernini, con unas cañas de más, que la gente ame su lugar. Y esto me parece que es verdad. Hay que decir además que Bernini logró rápidamente fama y prestigio por los métodos que a veces aplicaba para conseguir en sus esculturas el mayor realismo. En aquel tiempo se valoraba muchísimo el realismo. No es que se valorara, es que se lo ejercía. Y cuando
cuando en una obra realista se consigue mucho realismo, es que hemos logrado lo que nos proponíamos. Lo malo es cuando se incorpora el realismo, por ejemplo, en el arte fantástico, o en el arte que no es realista. Entonces estamos en un verdadero error. Si queremos dar la idea de un sueño, y hablamos como habla nuestro cuñado en la cocina, rara vez lo conseguiremos. Parece que una vez Bernini se puso delante del espejo y metió una gamba arriba de un brasero en el fuego, ¿no? Para observar después en el espejo la expresión de su cara atormentada por las llamas y darle así un rostro a San Lorenzo, campeón del torneo Clausura. Es bien notable, ¿eh? Porque otro cualquiera hubiera llamado a algún gilastro de modelo, claro, y le hubiera dicho, a ver, che, poné la pata acá arriba del brasero, sí, y le hubiera mirado la cara al otro. Y no te muevas. Él no. Miró su propia cara, y no porque sea más conveniente mirar la propia cara, porque sabe que es un error después de todo. Porque la cara que refleja el espejo mezcla el dolor del hombre que se está quemando con el interés del artista que está observando. Y hay en el sufrimiento un si es no es de interés intelectual que seguro San Lorenzo no sentía. Pues San Lorenzo se quemaba y se quemaba. No pensaba, ¿qué cara estaré poniendo? Porque además, si a vos te están quemando en la hoguera, sí, es muy raro que pongas cara como para la estampita. Sí. Hay gente de todos modos. Sí, que actúa, sobreactúa. Está siempre tan pendiente de su aspecto que está ardiendo en la hoguera y está buscando su mejor perfil. Claro. Sí, bueno. Para la foto. El caso es que Bernini hacía aquello. Desde 1623 hasta su muerte, Bernini no paró de trabajar para el embellecimiento de Roma. Además de escultor y arquitecto, Bernini era un gran aficionado al teatro. Fue, a ustedes que querían otra cosa, fue autor de algunas comedias en las que incluso hacía participar al Papa como actor. Qué cosa, ¿no? Y de algunos poemas satíricos con los que conseguía provocar las carcajadas de los papas para los que trabajó. Me imagino Urbano, ¿qué papel habrá hecho? De papa. El Papa Urbano, ¿eh? Claro. Los papeles de Florencio Parravicini no creo. Señoras, señoritas, señores, me lo imagino al Papa. Bueno. El primer encargo, entre los más importantes que le hicieron, fue el baldaquino sobre la tumba de San Pedro, en medio de la basílica. A ver, alguno que ha ido a San Pedro, nos referimos a un pabellón con forma de templete, parecido a la carátula de los discos Odeón, a 4 columnas con un dosel, un techito arriba. Bernini dijo que para hacer eso, escuchen esta barbaridad, que para hacer aquel templete necesitaba mucho bronce. Y Urbano ordenó retirar inmediatamente el bronce que recubría el techo del Panteón. El Panteón era el único monumento de la antigua Roma que permanecía intacto. Ese nuestro amigo el Papa Urbano, que quería embellecer Roma, le mandó sacar el bronce de Arribeño. Todavía está el Panteón ahí, muerto de risa, pero ya sin el bronce en el techo y además convertido, infiltrado del cristianismo. El Panteón, así que, lo cual ha indignado a muchísimas personas, particularmente a los que, bueno, a muchos. Pero le sobró, bronce a Bernini. Entonces se mandaron 80 cañones para el castillo de Sant'Angelo, que es esa cosa redonda que antes había sido, creo que el mausoleo de Adriano, que también anda por ahí. Hubo muchas críticas por la fundación del bronce, no por la fundación, no, por la fundición. Porque lo que hizo con el bronce fue fundirlo, no fundarlo. En realidad, el bronce no se funda, funda en ciudades y así.
En Roma se decía, acerca del Panteón, ¿no? Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los barberini. Y era verdad, y esta alusión al buen tino de los bárbaros también la hizo Anatole France con las reformas que vinieron a conducir al París que hoy conocemos, al París de los grandes bulevares, que hoy nos parece clásico, pero que en un momento no lo fue. Hubo que tirar abajo un montón de calles estrechas y de casas viejas, y Anatole France dijo, pues lo que no pudieron hacer los vándalos y tantos invasores que ha tenido París en tantos años, lo hicieron los arquitectos. Bueno, en la Argentina los arquitectos casi no hacen demoliciones en Buenos Aires, pero hacen algo peor, que son construcciones. Bueno, por esos tiempos llegó para ayudar a Bernini un tal Francesco del Castello, después conocido como Borromini, que era otro escultor y además un arquitecto genial, ¿no? Y después de algunas ayudas se convirtió en el peor enemigo artístico de Bernini, calcule usted. Lo traen de ayudante, el tipo empieza a hacer carrera y ahora vamos a ver lo que ocurre. Enseguida estallaron los celos. Se odiaron. Vamos a contar algo acá. Hubo un momento después de la muerte de Urbano VIII que fue desgraciado para Bernini. Había construido el campanario de San Pedro, ¿no? Pero resulta que al poco tiempo la torre del campanario se agrietó y estuvo a punto de caerse. Imagínese, ¿no? Esto hizo que Bernini perdiera prestigio, especialmente con un papa nuevo, era Inocencio X. Inocencio X era aquel al que le gustaba afanar libros. Una vez lo contamos, me parece. Era un papa que se afanaba libros. Ya desde que era cardenal, cada vez que iba a una casa donde hubiera una biblioteca, el tipo empezaba a curiosear y se choreaba algún libro. Y un día lo cazaron. Se había perdido un libro muy valioso y revisaron a todos y encontraron que el tipo se había llevado un libro. Monseñor Pamphili. Y cuando fue papa, esta afición casi delictiva que tenía por los libros, continuó y sacó varios libros de las bibliotecas personales de Felipe IV, de Luis XIV. Después venían los embajadores españoles y franceses a pedirle los libros de vuelta. Y se manda a decir el rey Luis XIV que por qué no le devuelve tus zonas erróneas. Ese lo afanó de la biblioteca. Bueno. Ahora bien, cuando las torres del campanario estuvieron a punto de venirse abajo, el Papa se inclinó por Borromini. A este se le agrietan los campanarios, no lo empleo más. Y empezó a recibir Borromini los mejores encargos. Y uno de ellos fue mejorar la Piazza Navona. Y es una plaza muy interesante que hay ahí en Roma. En 1647, Inocencio le confió a Borromini la construcción de una fuente frente a la propiedad que tenía justamente la familia Pamphili, la familia del Papa. Bernini se enteró del encargo. Y entonces hizo una maqueta de una fuente en plata maciza y consiguió ubicarla en un lugar por donde seguro iba a pasar el Papa. Cuando el Papa vio aquella maqueta de plata, quedó deslumbrado y ordenó que se construyera esa fuente en la plaza y no ninguna. Quiere decir que Borromini fue destituido del proyecto. Pero continuaron las disputas. La fuente es la fuente de los 4 ríos, ahí, justamente en la Piazza Navona. El Nilo, el Ganges, el Danubio y nuestro río de la Plata. Estuvo terminada en 1651. Mientras tanto, Borromini se había consolado dirigiendo las restauraciones de San Juan de Letrán, qué sé yo, y fue compensado por los Pamphili con el encargo de la construcción de una iglesia adyacente a su palacio,
ahí mismo, frente a la misma Piazza Navona, justo delante de la fuente donde trabajaba Bernini. Entonces, Bernini laburaba en una fuente. Enfrente de la fuente, la casa de la familia Panfili. Y al lado, la iglesia que estaba construyendo Borromini. Borromini, sobre la fachada del templo de los Panfili, puso una estatua que incluso rompe la simetría del conjunto a propósito, para que se vea mejor, y que representa una santa. Y la estatua mira justo en dirección a la fuente. Y la mira con asco. Como si, una cosa así. Pero Bernini, esto lo habrán visto si ustedes han estado en Roma, algunos, hizo que la estatua del Danubio, son los 4 ríos, cada uno es un tipo, ¿no? La estatua del Danubio, que da justo a la obra de Borromini, fuera la de un hombre con la mano alzada que rechaza la visión que tiene ante sí. Así está. Así está el tipo, ¿no? Como diciendo, qué asco, y poniendo la mano delante, como para no ver. Era, según Bernini, una alusión a la duda de que Borromini pudiera producir algo digno de servir. Era una sensación de asco. El día de la inauguración, Bernini quiso sorprender al Papa e hizo aparecer la fuente seca. Muchos pensaron que algo había fallado, ¿no? Una fuente sin agua. Todo, mire otra vez Pero de golpe empezó a brotar de los surtidores el agua que hizo retroceder a Inocencio y todo su séquito, tras esos fuegos de artificio. Esta obra hizo recobrar a Bernini el favor perdido por aquel asunto de los campanarios del Vaticano, y ahí está la fuente muerta de risa en la Piazza Navona, toda la gente mira y se saca una foto al lado y por ahí moja una mano. Y los 17 de octubre incluso algunos italianos se lavan las patas. 17 de octubre. Pero igualmente los perdonan. Ah, bueno. Tienen más suerte. Reciben cartas de oyentes que los perdonan. Alejandro VII sustituyó y no lo logré, a Inocencio, fue el otro papa, ¿no? Alejandro VII. Y también lo llamó a Bernini. Venga, Bernini. Bernini estaba acomodado con todos los papas. Alejandro fue un papa un poco extraño, ¿no? Por ejemplo, para no olvidarse de la brevedad de la vida, guardaba un ataúd debajo de la cama. Cuando no se acordaba de la brevedad de la vida, miraba bajo la cama y veía un ataúd, y entonces se acordaba de la brevedad de la vida y dormía tranquilo. Bueno, mandó a Bernini modelar una calavera para decorar su escritorio, como pisapapeles. Bueno, junto al ataúd, el Papa tenía una maqueta de madera de Roma, o del centro, andás a ver. En ella había pensado algunos proyectos. Sabía que Roma tenía cada vez más edificios y menos habitantes. Qué distintas eran las cosas. Y había intuido que la amplitud de las calles contribuiría a la salud de sus moradores. Cuanto más anchas son las calles, más saludables son los vecinos, pensaba Alejandro. Ambos factores, la comodidad y la salud, pero sin embargo podría hacerse un estudio. Índice de salubridad de una ciudad determinada, por un lado. Promedio de anchura de las calles, por el otro, y ver de qué manera coinciden. Ver, ciudad por ciudad. Promedio de ancho de las calles, tanto. Índice de salubridad, tanto. Y ahí podemos descubrir si es que hay alguna relación o si no hay, como yo creo, ninguna. Bueno, ambos factores, la comodidad y la salud, atraerían hasta Roma, pensaba el Papa, el mayor número de peregrinos. ¿Qué quieren los peregrinos? Sino salud y comodidad. Y se trabajó entonces en eso. Lo más importante de ese proyecto fue la Plaza de la Basílica, una plaza que debía abrazar a los creyentes en un acto de bienvenida sublime y majestuoso. La Plaza de la Basílica de San Pedro, estamos hablando. Entonces querían saber algo que les dé un abrazo a los que vinieran. Y le dijo, tiene que ser grande, Bernini.
Y Bernini aceptó porque estaba convencido de que la primera condición para el asombro en arquitectura consistía en las dimensiones. Y con esos preceptos se levantaron las columnas en herradura que conocemos hoy en la Plaza San Pedro, que están delante de la basílica, según muchos, para desgracia de todos. Hay mucha gente que odia esas columnas. Algún día hablaremos, además de esas columnas, y que son 2 filas de columnas. Y hay un lugar de la plaza, que debe ser una baldosa, o 1 metro cuadrado, algo así. Una especie de cruz sobre la cual vos te parás y ves no 2 filas de columnas, sino una fila de columnas. Porque desde ese lugar las columnas de adelante ocultan exactamente a las columnas de la segunda. Bueno, pero algunos piensan que ha sido un error el construir esa superflua, dicen ellos, doble fila de columnas, herradura, que por ahí es que te da la bienvenida, pero por ahí es que te tapa la basílica. ¿Cuántas veces, con el pretexto de darnos la bienvenida, nos tapan la basílica? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Sí? Inoportunas bienvenidas me han ocultado la basílica. Me han puesto en el medio. Sí. Uno está mirando la basílica, se encamina hacia la basílica y aparecen inoportunas columnas de Bernini a dar bienvenidas que uno no ha pedido. Bueno, en los últimos años de su vida, Bernini fue llamado por Colbert para que fuera el arquitecto de Luis XIV. Por el camino hacia Francia, Bernini recibió verdaderamente los honores de un príncipe. Las multitudes se alineaban a lo largo del recorrido. Lo llevaba una carroza tirada por 6 caballos. Iban con él un cocinero, 2 ayudas de cámara y un mayordomo. Bueno, el ministro Colbert le robó a Bernini. Fue así. En realidad, cuando se encontraron Colbert y Bernini, pasó lo siguiente. Colbert lo fue a buscar. Colbert era el ministro de Luis XIV. Lo fue a buscar y el tipo estaba apolillado. Bernini estaba apolillado. Y entonces Colbert le dijo, no se levante. No se levante por mí. Dice, siga durmiendo, después nos vemos. Y Bernini le dijo, ¿quiere acostarse un rato? Y le hizo un lugar en la catrera. Y Colbert se acostó a dormir un rato la siesta y después, cuando se levantaron, hablaron. Extraordinario, ¿no? Bueno. Sin embargo, a Bernini no le fue bien en Francia. Luis XIV lo aduló, le dijo que solo él podría realizar los proyectos que él deseaba ver construidos, y se los mostró. Le mostró a Luis los proyectos que tenía. Y Bernini, que no le tenía miedo a nadie, andaba con los papas, lastraba con los papas, así que le respondió que por tratarse de alguien que no había visto nunca los edificios de Roma, Luis tenía un gusto más o menos digno. Bueno, tiempo después lo echaron. Volvió a Roma, donde murió a los 82 años de edad. Su última obra fue un busto de Cristo que hizo para Cristina de Suecia, quien, agradecida, ordenó al historiador Filippo Baldinucci redactar la biografía de Bernini, que es la que conocemos, y que es aquella a la que hemos echado mano para contarles esta situación. Bueno, simpático este muchacho Bernini, ¿no? Y el otro, el Borromini, esta historia de la Piazza Navona que cuentan todos los guías de la Piazza Navona. ¿A quién dedicar esto? Bueno, naturalmente al artista, a Gian Lorenzo Bernini, pero también al Papa Urbano, Dios libre y guarde, al Papa Inocencio, a Borromini, ¿a quién más? No aparecen por acá muchos simpáticos. No, pero aparece una idea interesante, Alejandro, que es la de unir la arquitectura con el arte, en pos de esto que decía, ¿no? De que uno llegara a amar, y también llegar a amar por la belleza del lugar en el que está, ¿no es cierto? Sí, está bien, tienes razón. Bueno, y también a nuestros amigos arquitectos, tenemos muchísimos
amigos arquitectos. Hemos buscado tangos sobre la vida de Bernini y está lleno. ¿Sí? Está lleno. Todos los tangos son sobre la vida de Bernini, pero no se atreven a decirlo. No. Para no quedar mal con el Papa y todo eso. Con Urbano. Se habla de la relación entre el Vaticano y la Argentina. Hemos, entonces, elegido algo que tiene que ver con estos proyectos urbanísticos del Papa del mismo nombre, y es piedra y camino. Las calles anchas, la piedra y nuestro capricho. Y que nos gusta. Y que nos gusta, y que la canta Atahualpa Yupanqui, así que, aunque no se refiriese a la vida de Bernini, vale la pena escucharla. Eso es una bella cosa, y la escucharemos. Adelante entonces, don Atahualpa, en homenaje a los arquitectos y a todos aquellos que, sea con la arquitectura o con otros amables procedimientos, consiguen que uno ame el lugar en donde nace. Adelante, don Atahualpa.